Buenas tardes y bienvenidos a Efecto Dominó, el espacio donde analizamos los acontecimientos que transforman al mundo. Somos Ángel, José, Omar y Cris. Hoy hablaremos sobre uno de los eventos más impactantes de la historia reciente, la pandemia del COVID-19, una crisis que comenzó como un brote local y terminó afectando la vida de miles de millones de personas. El nombre de nuestro podcast, Efecto Dominó, refleja precisamente eso, cómo un hecho inicial puede desencadenar consecuencias globales. Para comenzar, José nos explicará cómo inició esta crisis sanitaria. Claro que sí, Ángel, muchas gracias. Mira, el COVID-19 fue causado por el virus SARS-CoV-2, detectado inicialmente a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan. En un principio, muchas personas pensaron que sería un brote controlable y limitado a una región específica. Sin embargo, debido a la movilidad internacional, los viajes y la rapidez del contagio, el virus comenzó a expandirse hacia distintos continentes. Fue en marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia. Desde ese momento, muchos gobiernos tomaron medidas drásticas como cuarentenas, uso obligatorio de cubrebocas, cierre de escuelas y suspensión de actividades económicas. En cuestión de semanas, la vida cotidiana cambió completamente. Y ese cambio no solo fue sanitario, también impactó todas las áreas de la sociedad. Omar, cuéntanos cuáles fueron las principales consecuencias a nivel mundial. Claro, las consecuencias fueron enormes. En el ámbito de la salud, muchos hospitales colapsaron por la cantidad de pacientes. Faltaron camas, oxígeno, medicamentos e incluso personal médico. En el aspecto económico, millones de personas perdieron empleos, pequeños negocios cerraron y se generó una recesión mundial. También cambió la educación. Millones de estudiantes tuvieron que pasar a clases en línea, pero no todos contaban con internet, computadora o un ambiente adecuado para estudiar. Además, la pandemia afectó la salud mental de muchísimas personas, provocando ansiedad, miedo, estrés y sensación de aislamiento. Es decir, que no solo fue una enfermedad, sino una crisis social integral. Sin duda, sus efectos fueron mucho más amplios de lo que muchas personas imaginan. Cris, explícanos cómo respondió el mundo ante esta emergencia y qué aprendizajes dejó. A pesar de la gravedad de la situación, también hubo respuestas positivas importantes. La comunidad científica trabajó de manera acelerada y desarrollaron vacunas eficaces en tiempo récord por empresas como Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Esto permitió salvar millones de vidas y reactivar gradualmente la economía de las actividades sociales. Sin embargo, también surgieron problemas como noticias falsas, desinformación en redes sociales y desigualdad en la distribución de vacunas. Mientras algunos países vacunaban rápidamente a la gran parte de su población, otros tardaron mucho tiempo en acceder a dosis fuertes o suficientes. Esto demostró que una crisis global requiere una cooperación internacional y confianza en la ciencia. Ahora entraremos a la parte final de nuestro análisis. Más allá de estadísticas y cifras, la pandemia dejó lecciones profundas. Me gustaría escuchar la reflexión de cada uno. Yo considero que el COVID-19 dejó claro que vivimos en un mundo completamente interconectado. Lo que sucede en una ciudad o un país puede impactar al resto del planeta en muy poco tiempo. Por eso, la prevención y la coordinación internacional ya no son opcionales, sino necesarias. Desde mi punto de vista, la pandemia también evidenció desigualdades sociales que ya existían. No todas las personas pudieron protegerse igual, trabajar desde casa o recibir atención médica en las mismas condiciones. Eso obliga a pensar en sociedades más justas y con mejores sistemas públicos. Para mí, una gran lección fue aprender a valorar cosas que parecían normales, sin salir libremente, convivir con otros, estudiar presencialmente o simplemente respirar con tranquilidad. También nos recordó que las decisiones individuales pueden afectar a toda una comunidad. En conclusión, la pandemia del COVID-19 fue un verdadero efecto dominó. Un problema inicial desencadenó consecuencias sanitarias, económicas y sociales en todo el planeta. El gran reto hacia el futuro es aprender de esa experiencia para responder mejor ante nuevas crisis globales. Somos Ángel, José, Omar y Cris y esto fue Efecto Dominó. Muchas gracias por escucharnos.